Hola, buenos días. Soy la doctora Ospina, neuróloga de trastornos del movimiento. Aquí en Phoenix, Arizona, tengo mi consultorio privado y hoy vamos a hablar de las diferencias de género y la investigación de la enfermedad de Parkinson. Finalmente, estamos juntando los simposios de las diferencias de género y de investigación de Parkinson para el día de hoy, un poquito después de lo que esperábamos. En la mayor parte de las investigaciones de la FDA, las mujeres han sido excluidas de las pruebas clínicas y esto debido al tema del ciclo menstrual y los cambios hormonales o que están en una edad reproductiva y no se quería poner en riesgo al feto. Pues se creía que entonces lo mejor era excluir a las mujeres de las pruebas clínicas para no afectar los datos y también no poner en riesgo al bebé. Pero siendo así, nos faltaría pues la mitad de la población. Y también en cuanto a las medicinas y la forma en que las utilizamos, pues sería diferente para hombres y mujeres. Así que en 1986 los Institutos Nacionales de Salud, o NIH por sus siglas en inglés, adoptaron nuevos lineamientos alentando la inclusión de mujeres en las pruebas clínicas patrocinadas por ellos. Y en 1993 la FDA emite unos lineamientos prohibiendo las participantes que están en edad reproductiva en la mayor parte de las pruebas clínicas. Así que hoy es viernes 17 de abril y la razón por la cual estamos grabando esto desde la casa es porque estamos en medio de la pandemia del coronavirus. Y algo que hemos visto durante esta pandemia es que hay una diferencia de géneros en la forma que esta enfermedad ha evolucionado. Cuando comenzó en China, vimos que había más hombres muriendo de coronavirus que mujeres. Y lo que pensamos en ese momento fue que quizá era más bien un factor del entorno, puesto que más hombres fumaban en China que mujeres, y dado que esta es una enfermedad que afecta al pulmón y que causa neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, ocasionando la muerte de los pacientes, se daba así. Si se tuviera una incidencia más grande de EPOC, enfisema, asma, probablemente habría más posibilidades de morir, y esta es la razón por la cual más hombres estaban muriendo en China. Pero conforme la pandemia se ha extendido en el resto del mundo, a Europa y los otros lugares, hemos visto que esto sigue siendo cierto, que hay más hombres que mujeres que mueren del coronavirus. Y ahora, quizá parece que hay una diferencia de género, puesto que parece que las mujeres genéticamente, que son XX y los hombres son XY, y hay 16 genes en el cromosoma X, que todos involucran inmunidad, y las mujeres tienen 2X, pues tienen el doble. De forma general, si tienes dos genes iguales, uno está desactivado, pero en estos genes de nuestro sistema inmune sí están activos, así que las mujeres tienen una respuesta inmunológica mucho más robusta que los hombres. De esta forma, parece ser que ellas se curan primero de la infección en las primeras semanas después de haber adquirido el coronavirus. Y si vemos cómo funciona este virus, sabemos que en la primera semana llega a las vías respiratorias superiores e inferiores, y la primera semana, que está en la parte superior, pues si se pudiera tener una respuesta inmunológica fuerte y curarse en ese momento, nunca llegaría a las vías inferiores ni se desarrollaría la neumonía o se necesitaría un ventilador, y a las mujeres parece que les va mejor con esto. Pero al mismo tiempo, este es un arma de dos filos, porque si tienes un sistema inmunológico más robusto, esta es la razón por la cual tenemos las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, y vemos que hay ciertos hechos interesantes, no solo con el Parkinson, pero muchas otras enfermedades. Y en el 2012, la FDA, por medio de la Ley de Seguridad e Innovación, estableció que para reportar las pruebas clínicas habría que hacerlo por sexo, raza y etnicidad. Y la otra cosa que notamos con esta pandemia y este virus es que definitivamente hay diferencias entre las razas y etnicidades, y que esto no está necesariamente ligado a la genética, sino más bien es algo ambiental. Así pues, vemos algunos estados donde se encuentran los focos como Chicago, Detroit, Nueva Orleans, donde los afroamericanos conforman un porcentaje menor de la población y tienen más incidencias de muertes, prevaleciendo sobre el 60%. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Es genético o del entorno? Sabemos que los pacientes que vienen de un estatus socioeconómico más bajo tienen menos posibilidad de acceso a los servicios del cuidado de la salud. Más enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas y cualquier comorbilidad
que causa mayor incidencia de morbilidad y mortalidad y son más propensos a los efectos del coronavirus. Esta mañana, en otro simposio, una de las preguntas que se hizo fue: si soy un paciente con Parkinson, ¿tengo más morbilidad en una situación de coronavirus? Y la respuesta es que la morbilidad más grande en el coronavirus es la que respecta a la edad. Y la mayor parte de los pacientes de Parkinson tienen más de 60 años, así que mientras mayor sea la población base, mayores serán las posibilidades de adquirir neumonía o necesitar un ventilador debido a que tienen una enfermedad neurodegenerativa crónica, como lo es el Parkinson, pues también esto añade a la morbilidad. Y el Parkinson, recordemos que presenta bradiquinesia o lentitud de movimiento. Esto involucra a todos los músculos del cuerpo, incluyendo los que se expanden y contraen en los pulmones, como el diafragma. Recordemos que este es un músculo que da pie a la inhalación y la exhalación de los pulmones, y aquí una de las razones por las cuales nuestros pacientes son hipofónicos, hablando como si estuvieran susurrando. Esto indica que no está llegando suficiente aire a la hora de inhalar y exhalar, dando como resultado una voz como un susurro, y esto pudiera presentar más riesgo de pacientes que tienen asma, EPOC e enfisema. Pueden desarrollar más fácil la neumonía porque no pueden expulsar las secreciones. Así que, contestando a las personas, sí hay más morbilidad de coronavirus. Así que esta es otra razón por la cual deberíamos de cuidarnos y permanecer en casa, por favor, para no exponernos al virus. Y un paciente dijo: bueno, parece que muy pocas personas terminan contagiándose en el hospital. Y es verdad, solo más o menos el 5%, pero si yo te diera un recipiente con M&M's y te dijera: hay 2 que están envenenados, ¿te vas a comer el resto? No lo creo. Entonces yo creo que la mayor parte de los pacientes con Parkinson deberían estarse protegiendo y alejándose del virus o no exponiéndose a este. Y definitivamente vemos una diferencia de género entre hombres y mujeres y la respuesta a los medicamentos. Sabemos que las mujeres tienen mayor incidencia de efectos secundarios para la mayor parte de medicamentos, y esto pudiera ser por la proporción de miligramos por kilogramo. Entonces, si tenemos una mujer de 80 años que pesa 90 libras y la comparamos con un jugador linebacker que pesa 300 libras, entonces la dosis de levodopa de 300 o 600 miligramos es más probable que se desarrolle la disquinesia, y probablemente es porque se esté recibiendo una dosis más alta de levodopa o del medicamento. Así que en el 2013 la FDA aprobó cambios de etiqueta para las dosis de hombres y mujeres para las pastillas de dormir Ambien o Zolpidem, 21 años después de haber salido al público, así que hay que estar atentos. No todo el mundo es igual, y en pediatría se tiene mucho cuidado con las dosis de la medicina. Siempre medimos miligramo por kilogramo, y deberíamos haberlo estado haciendo también con los adultos. Y esa es una de las razones por las cuales vemos diferencias entre hombres y mujeres. Y también en 2014 se llega a reconocer que las mujeres tienen factores de riesgo únicos, tanto para enfermedades cardíacas como derrame cerebral. Así que sabemos que el estrógeno puede ser protector. Una vez que el paciente traspasa la menopausia, el riesgo de incidencias de cardiopatías es mayor, como pasa con los hombres. Así que es importante reconocer la diferencia entre hombres y mujeres, y que los cambios hormonales tienen que ver con esto. También son una de las cosas que vemos con el coronavirus, que la testosterona causa menos inflamación, así que es interesante ver cómo funciona esto. Sé que la doctora Shield habló de terapias médicas y quirúrgicas para el Parkinson, así que vamos a hablar de algunas modificaciones del estilo de vida para el tratamiento del Parkinson. Recordemos que el medicamento que tenemos actualmente para Parkinson es puramente sintomático. Es decir, solo abordan los síntomas de la enfermedad, como el temblor, la rigidez, el paso, el equilibrio, la bradiquinesia o lentitud de movimiento, y básicamente estamos solo tratando los síntomas motrices de la enfermedad, y muchas veces también hay síntomas no motrices que empeoran, como que pudieran estar más estreñidos, presión arterial baja, mareo, caídas. Así que siempre hay que asegurarnos que los beneficios de la medicina sean mayores a los efectos secundarios, porque únicamente estamos tratando los síntomas y la medicina que tenemos no detiene o retrasa la enfermedad. Así que siempre hay que considerar los beneficios. Si un paciente tiene temblor y no le molesta mucho, no necesitamos aumentar la levodopa si le va a causar más mareo o presión arterial baja o confusión. Lo mejor del ejercicio es que lo primero que tenemos aquí
y es lo que está lo primero en la lista, es que nos ayuda tanto con los síntomas motrices como no motrices. Así que el ejercicio ayuda con el estreñimiento, hace que el intestino se mueva un poquito más rápido, ayuda con los cambios de humor, la ansiedad, la depresión. Pueden mejorar. Recordemos que estos son síntomas no motrices presentes incluso desde hace muchos años antes del diagnóstico de Parkinson. Y el ejercicio ayuda también con la cognición. Algo que platicábamos con Patty hoy es que en estos momentos que estamos en la cuarentena haciendo todo virtual, algo que les falta a los pacientes y que es muy importante es interactuar con otros colegas o pacientes como los que van al Rocksteady Boxing o algunas otras clases de ejercicio, y el sentido de comunidad, que es muy importante para manejar enfermedades crónicas como el Parkinson. Entonces, el ejercicio. Al igual que queremos tener una buena dieta balanceada, pues también un programa balanceado de ejercicio. Tenemos el ejercicio aeróbico que incrementa la frecuencia cardíaca, y sabemos que con el Parkinson en el cerebro, las células que producen dopamina por alguna razón están muriendo. Entonces, el ejercicio aeróbico libera algo llamado BDNF por sus siglas en inglés, o factor neuromotor del cerebro, que es como un Gatorade para el cerebro, donde las células trabajan mejor y protegen mejor a las neuronas. Mientras más vivan estas células, la progresión de la enfermedad será más lenta y el cerebro será más joven y más saludable. Entonces el ejercicio aeróbico nos va a ayudar a mantener un cerebro joven, y también queremos un entrenamiento de resistencia para los músculos y los huesos. El Parkinson presenta la bradiquinesia, que es la lentitud de movimiento, y no es que no tenga que ver con un problema del músculo tal cual, pero si no lo mueven, comienza a atrofiarse y desgastarse. Así que con la resistencia se mantienen los músculos fuertes y saludables, y se necesitan también músculos fuertes para tener huesos saludables y fuertes, pues es el músculo que está metiendo y sacando del hueso, diciéndole, oye, necesito este calcio de mi dieta, mi suplemento, y depositarlo en el hueso. Y si el hueso no está recibiendo esto, a lo mejor, por ejemplo, están tomando algo muy caro y nada más estás en el sillón tomándote tu pastilla de calcio y nada sucede. La razón por la que vemos esto es como, por ejemplo, los astronautas que en las bases espaciales están haciendo bicicleta o en su caminadora porque necesitan un poco de resistencia cuando están sin gravedad para poder mantener este hueso mineralizado. De lo contrario, se puede dar lugar a la osteopenia, la osteoporosis, y lo mismo sucede con los pacientes de Parkinson. Si no se mueven, el hueso comienza a mineralizarse y dejar de tener esta capacidad que otorga la resistencia para mantener huesos jóvenes y saludables. Entonces, el ejercicio ayuda con los síntomas motrices y no motrices también. Mientras más fuertes sean los músculos del abdomen, se caminará mejor y habrá mayor equilibrio. Y mientras haya más equilibrio, es menos probable que se caigan, o si lo hacen tendrán mejor reflejo para agarrarse. Y mientras mejor sea la postura, recuerden, estábamos hablando del diafragma, es un músculo, y mientras más aire mande a los pulmones, pues la proyección de voz será más fuerte y mejor, y también es más fácil tragar. Si están encorvados, es más difícil tragar y pueden aspirar líquidos y sólidos, y las voces pueden volverse hipofónicas con susurros muy bajos. Así que el ejercicio ayuda con los músculos del abdomen para que se pueda mantener una buena postura para el habla y tragar también. De esta forma, realmente no podemos dejar de enfatizar y reconocer lo bueno que es hacer ejercicio. Te ayuda con los síntomas motrices y no motrices, y pudiera retrasar la progresión de la enfermedad manteniendo tu cerebro joven, saludable, y las células del cerebro tan vitales como sea posible en el tiempo. Ahora, la dieta. La dieta es muy importante en el Parkinson. Recordemos que el Parkinson afecta a todos los músculos del cuerpo, incluyendo los del intestino, y este se alenta, entonces las heces absorben más fluido, y esto causa que la persona esté estreñida. Y cuando estás estreñido, pues el reflejo gastrocólico ya no funciona. La forma en que funciona, se supone que al comer algo, el estómago le comunica al colon, hey, necesitas evacuar porque voy a mover comida en el sistema. Pero si estás estreñido, la comida se queda ahí en el estómago. Y por eso es que a veces los pacientes, cuando toman su dosis de Sinemet y levodopa, la gente dice que se tarda mucho en funcionar. Me tomé la medicina y me tardé más de media hora o una hora para que empezara a hacer efecto, o una falla de dosis. Te tomas tu dosis y nada sucede porque se queda parada en el estómago.
Entonces, mientras mejor se aborde el estreñimiento, pues las medicinas funcionarán mejor. Recordemos que 90% de las medicinas que utilizamos para el Parkinson el día de hoy son orales. Las tragamos, se van al estómago y pasan por el intestino delgado. Así que, mientras mejor corrijamos el estreñimiento, el movimiento de las pastillas del estómago al intestino delgado será más eficiente. Y esta es la razón por la cual los doctores eligen estos medicamentos. No es porque quieren que se compre lo más caro que hay, sino que queremos utilizar medicinas que funcionan como funcionaría un cerebro normal en 24 horas, para que el cerebro no reciba un pulso de dopamina cada 2, 3 o 4 horas y evitar tener estos picos y bajas por ratos, sino tener un flujo de dopamina continuo durante todo el día. Y esta es la razón por la cual a lo mejor su médico dice: vamos a cambiar el Mirapex 3 veces al día por Mirapex ER una vez al día para tener mejor cobertura en 24 horas y únicamente pasar este tránsito del estómago al intestino una vez al día y que se haga solo en una ocasión. Y ya no nos tenemos que preocupar mucho a los pacientes de cuándo o a qué hora van a comer algo con mucha proteína o a qué hora van a tomar su medicina, porque la proteína en la comida interfiere con la absorción de la levodopa. En el pasado, cuando solamente teníamos la levodopa y el amantadine y se tomaba cada 2 horas, era súper importante tomar la pastilla primero y luego comer una comida de proteína muy baja porque afectaba o interfería con la absorción. Así que hoy, con otras formas de levodopa de acción más extendida como el Ritari o los agonistas de la dopamina que se toman una vez al día, tenemos este problema menos frecuentemente. También con eso a veces tenemos los parches que van en la piel o que se puede formar también otros estilos, como utilizar una forma inhalada de levodopa que va del pulmón al cerebro, como el Imbrija. Y más adelante este año veremos una forma sublingual como una medicina de rescate. Nuevamente estamos evitando pasar del intestino y no preocuparnos mucho de qué tanto va a durar este tránsito del estómago al intestino delgado. Pero bueno, nuevamente con la dieta queremos tener una dieta bien equilibrada y queremos consumir mucha fibra. El aumento de fluidos y la fibra ayudan a evitar el estreñimiento y la fibra hace que la comida se pueda mover a través del intestino y el microbioma de la enfermedad de Parkinson es diferente a los que no tienen. Entonces, a veces hasta entre pacientes, los que tienen temblor tienen un microbioma diferente a los que no. Ahora, ¿qué es el microbioma? Bueno, estas son todas las bacterias y virus que viven en nosotros, específicamente en nuestro intestino, y resulta que esta flora hace muchas cosas positivas para nosotros. Solíamos pensar que todas las bacterias eran malas, pero ahora sabemos que no es cierto, que hay bacterias en el intestino que participan en la liberación de serotonina y ayudan a combatir la depresión y la ansiedad y crean vitaminas para nosotros. Así que es importante que alimentemos las buenas bacterias para que las malas bacterias no se expandan, como pasaría con un paciente con la bacteria C. diff, que tiene diarrea crónica. Y bueno, ¿qué le gusta comer a las bacterias positivas? La fibra. Así que mientras más fibra les demos, estarán más contentas y sobrepasarán a las malas bacterias. Probablemente en el futuro, en 10 o 15 años, parte de las terapias de Parkinson será incluir probióticos o algún tipo de trasplante fecal como el que se hace para el C. diff hoy, pero sepamos que hay algo con el microbioma importante para el Parkinson. Solíamos pensar que todo comenzaba en el cerebro, pero ahora creemos que comienza en el estómago y de ahí se va al cerebro. Y las bacterias, el microbioma, tienen algo que ver con el plegamiento erróneo de la alfa-sinucleína del nervio vago, pero ahora todavía no sabemos tanto sobre cuáles son las bacterias positivas y cuáles son las bacterias negativas. Los pacientes frecuentemente se preguntan si es bueno tomar probióticos, pero todavía no sabemos tanto. Ahora, cuando tú tomas el probiótico en 24 horas ya lo defecaste y realmente no ayuda tanto, pero lo que sí les decimos a los pacientes es que queremos tener un suelo fértil y sano para que cuando introduzcamos un probiótico, algo sano pueda crecer ahí. Así que queremos fertilizarlo con mucha fibra para que puedan hacer su trabajo las buenas bacterias. Con respecto a la terapia del habla, esto es muy importante. Mencionábamos que los pacientes de Parkinson tienden a tener una voz hipofónica o un susurro suave, y la terapia de habla o de tratamiento de voz como la
LSVT, que son 2 tipos de terapia de habla diferentes que nos permiten proyectar la voz lejos y más fuerte y también nos ayudan a tragar para que sea menos probable aspirar o atragantarse con la comida. Y con la terapia física, nuevamente tenemos otra relación con el ejercicio. Es importante tener esta terapia para mantener un buen rango de movimiento en las articulaciones y ayudar a caminar y mantener el equilibrio. Ahora, ¿dónde se ven muchas diferencias de género en el Parkinson? En los pacientes de manifestación temprana. La mayor parte de los pacientes de Parkinson ya tienen más de 50, 60, 63 años, pero hay un 10% de casos que tienen menos de 50 y estos son los que consideraríamos como pacientes jóvenes o de manifestación temprana y este número parece estar aumentando. Hace 20 años no teníamos tantos pacientes jóvenes y nunca me preocupaba de si mi paciente se iba a embarazar o no, pues ya eran abuelos, pero hoy en día sí es una preocupación que tenemos. Muchos pacientes se embarazan y todas las medicinas que tenemos para Parkinson son de clase C. Esto es contraindicadas en el embarazo y la maternidad. Así que es un poco más complejo tratar a los pacientes jóvenes con Parkinson y que son mujeres que quieren tener hijos y en muchos de estos casos entramos a la cirugía DBS desde el inicio o la estimulación cerebral profunda, que es la intervención quirúrgica que se hace para el Parkinson y con esto pudiera llevarse a cabo el embarazo y la maternidad sin tener que tomar los medicamentos tanto. Así que es una de las terapias que usamos con los pacientes que están considerando comenzar una familia o tener más hijos. Y con la menstruación vemos que hay diferencias en cuanto a los periodos menstruales. Las pacientes después de la menstruación tienen más síntomas motrices y requieren un poco más de levodopa en ese momento. Y recordemos que la enfermedad de Parkinson básicamente es el reflejo de la conexión de la mente y el cuerpo. Todo lo que piensas o sientes se refleja en el Parkinson y mientras más estresado esté tu cuerpo, ya sea estrés físico por tu periodo o sentir cólicos o una infección de vejiga, pues más síntomas de Parkinson se manifestarán. Entonces pensemos en la levodopa siendo la gasolina del coche. Si manejas un coche a 80 millas por hora, vas a necesitar más levodopa que si lo manejaras a 50. Y por eso es que vemos que hay una diferencia en esto cuando estás súper ocupado o haciendo muchas cosas o cuando estás enfermo. Las medicinas no duran tanto y esta es la razón por qué. Muchas veces durante los ciclos menstruales se tiene que agregar un poco más de levodopa para estos momentos debido a los niveles bajos de estrógeno y mientras el cuerpo se encuentre bajo mayor estrés se necesitará más levodopa. Y esto también funciona para el estrés físico o emocional, como que ya es hora de pagar los impuestos, te quedaste sin trabajo o te estás divorciando. Pasa lo mismo aquí. Entonces la pregunta de por qué las mujeres están menos involucradas en las investigaciones es porque ellas tienden a ver a los especialistas de trastorno de movimiento con menos frecuencia que los hombres. ¿Y qué es un especialista de trastorno de movimiento? Es un neurólogo que tiene una capacitación específica en trastorno de movimiento y prácticamente se dedican a consultar en un 80% a pacientes de Parkinson. Así que están muy informados en cómo tratar a los pacientes con Duopa o con la bomba de levodopa o programando la cirugía DBS o estimulación cerebral profunda. Y la otra razón por la cual parece que las mujeres están menos involucradas en las investigaciones es que incluso con Parkinson, ellas se encuentran en el papel de cuidadoras y a cargo de la mayor parte de las tareas domésticas, así que tienen menos tiempo para estar yendo a un centro clínico una y otra vez y hacer varias visitas para las pruebas clínicas. Es importante de todo esto que hablamos, y bueno, antes del coronavirus y el Parkinson, las enfermedades cardíacas o los factores de riesgo de derrame cerebral, considerar los datos específicos del sexo que pudieran dar pie a mejores guías para los tratamientos de cualquiera que sea la afección clínica y especialmente para el Parkinson, donde personalizamos de forma individual el tratamiento para el paciente porque todos son diferentes y responden de manera distinta a los medicamentos. Y pues esta es la realidad del Parkinson. Entonces, hay ciertos proyectos de investigación en puerta para mujeres con Parkinson. Por ejemplo, hay un subsidio del Instituto Nacional de Salud enfocado en mujeres hispanohablantes con Parkinson en California y Arizona. La meta es conseguir 40 participantes latinas con Parkinson y 40 participantes latinas sanas. Así que cualquier persona que esté interesada, por favor puede contactarse con el Centro Mohamed Ali y pueden inscribirse ahí al estudio. También, a través del grupo de estudio de Parkinson se puede... Bueno, recordemos, ¿qué es lo que causa el Parkinson?
pues realmente no lo sabemos, pero creemos que hay factores genéticos de riesgo, así que hay ciertas mutaciones genéticas, más de una, y algunos factores de riesgo del entorno, algo como, por ejemplo, exposición a pesticidas o herbicidas que activan este gen. Así que en este estudio queremos sacar un mapa de todos estos genes que pudieran desencadenar Parkinson y se necesita un diagnóstico confirmado de Parkinson. Después de eso, ir a algunos de los sitios del grupo de estudio, como por ejemplo el de Barrow, y van a tomarse una muestra de sangre para ver si están en categoría de genes LOG2, PINK1. Ya sabemos que va más allá del 1315G. Y la otra cosa, podemos también personalizar su tratamiento a las necesidades específicas de los genes. Sabemos que el LOG2 se comporta de forma diferente a la mutación del GBA y que quizá si los tratamos de forma diferente, el resultado puede ser mejor. Entonces aquí está la dirección del parkinson.org y si están interesados en buscar estudios en el futuro, este es un buen sitio para involucrarse y les muestro las diferentes etapas de cómo las pruebas clínicas se desarrollan y en cuánto tiempo. Recordemos que sin llevar a cabo estas pruebas clínicas no podemos desarrollar nuevas medicinas. Inbrija, la versión inhalada del levodopa o el nuevo medicamento de Sunovion, los cuales sin la participación en pruebas clínicas no podríamos haberlos obtenido. Y es bastante tardado que estos medicamentos pasen de la etapa de laboratorio y lleguen hasta el consultorio del doctor. Pueden pasar varios años, pero mientras más pronto comencemos las pruebas clínicas, pues más rápido podremos completar todas las etapas y tener estas terapias disponibles en el mercado para los pacientes. Ahora vemos, por ejemplo, cómo se está acelerando la vacuna y las terapias para el coronavirus, pero normalmente una vacuna no se puede tener en 18 meses, tarda varios años. Entonces, me gustaría presentar a Cheryl el día de hoy. Cheryl Lowenhart, ella es una farmacéutica y también paciente de Parkinson joven con manifestación temprana y nos va a hablar de su perspectiva como paciente de Parkinson que ha participado en pruebas clínicas. Cheryl. Gracias, doctora Ospina, le agradezco. Como una persona con Parkinson, me siento bastante contenta de tener la oportunidad de hablar con todos ustedes sobre la investigación, pues es un tema que me llega muy profundo y espero que después de esta plática también a ustedes. ¿Por qué involucrarse en la investigación del Parkinson? Bueno, en primer lugar, el ser un poco egoísta está bien. El poder ayudar a encontrar una cura, todos queremos encontrarla. También ayuda a alentar la progresión. Pues eso para mí también está muy bien, maneja los diferentes síntomas, etcétera. Entonces, yo creo que está bien ser egoísta en ese sentido y que ese es el motivo por el cual quieres participar en la investigación. Y ciertamente esperamos que en el futuro podamos encontrar una cura, pero no podemos hacerlo sin voluntarios como ustedes o como yo. Yo quiero ser parte de la respuesta y ser una defensora de la investigación. Yo quiero ser parte de la solución. E incluso si no se da mientras estemos vivos, seguramente que sí podrá ayudar a las generaciones futuras con Parkinson. Y esto es muy importante porque las personas nos han ayudado. Hubo personas que se propusieron como voluntarios para la investigación. Y esa es la razón por la cual tenemos las medicinas que nos ayudan ahora. Así que necesitamos pensar no solo en el ser egoísta, sino también dejar algo para las próximas generaciones y ser parte de su solución. Y necesitamos que más mujeres se involucren también. Por eso estamos aquí hoy. Por cualquiera que haya sido el motivo, las mujeres no han estado muy involucradas y francamente ninguna persona o financiamiento puede compensar la falta de voluntarios. El número de voluntarios es muy importante para las pruebas clínicas, ya sea hombres o mujeres. Y esto es importante porque se puede asignar mucho dinero para estos fines, pero si no hay personas en las pruebas clínicas, pues los medicamentos tardarán mucho más en salir al mercado. Así que la velocidad para el mercado es muy importante cuando hablamos de medicinas y dispositivos médicos. Y también necesitamos tener tantos voluntarios como sea posible para poder hacer tantas pruebas clínicas como se pueda. Y me encantaría ver a más mujeres involucradas, pues al no estarlo y no ser parte de la prueba clínica, no sé, quizá necesitamos dosis diferentes a la de los hombres o necesitamos distintas frecuencias, paquetes dosificados de forma diferente, etcétera. Entonces, cuando las mujeres se involucren, podremos encontrar la dosis correcta y los horarios correctos para este medicamento. Pero si no, a lo mejor estaremos recibiendo sobredosis o dosis menores, porque obviamente las mujeres son diferentes a los hombres, tenemos distintas hormonas, pesamos menos, o esperamos que así sea, y nuestra masa corporal es diferente también, así que necesitamos más mujeres voluntarias y esperemos que ustedes comiencen a ser voluntarias después de ver esto.
y nuevamente queriendo ser parte de la búsqueda de respuestas de esta enfermedad. Formas de involucrarse. Bueno, pues están las pruebas clínicas que ya mencionamos. Estos son estudios dobles ciegos controlados con placebos y es importante hacerlos para poder encontrar una cura y medicinas que nos ayuden. Y sí, puede que hayan o vayan a recibir un placebo cuando participen en la prueba clínica. Obviamente es un 50% o la mitad del tiempo que se recibe uno, o de probabilidad de recibir uno, pero aún así forman parte de la prueba y bueno, también reciben bastante atención durante estas pruebas clínicas. Se ve a un especialista de trastornos de movimiento como parte de la prueba, de hecho bastante. Así que van a recibir mucha más atención a la que recibirían con su doctor normal, que es 2 o 3 veces al año. El ser parte de una prueba clínica es muy importante, incluso si existe la posibilidad de que les den un placebo, siguen siendo parte de la respuesta. Y yo les invito a que participen si no les preocupa que les estén picando o pinchando durante la prueba. Los grupos de consejería son muy importantes y siempre están buscando recibir retroalimentación de los pacientes e incluso algunas veces de los cuidadores. Así que busquen estos grupos, quienes son los que ayudan a poner en el mercado los medicamentos más rápido. Y si tienen tiempo de ser parte de un grupo de consejería para alguna compañía farmacéutica o de investigación de mercado, pues por favor háganlo. Y si la prueba de clínica no es lo suyo o incluso si van a participar pero están buscando algo más que hacer, la investigación online es muy importante, incluso cada vez más. Está adquiriendo más importancia. Y bueno, lo único que tienen que hacer es contestar preguntas en línea sobre sus síntomas y la gente les puede dar el seguimiento durante la progresión de su enfermedad y ver qué es lo que desencadenó qué o cuándo empeoraron los síntomas, cuándo mejoraron, a qué hora del día, etcétera. Y pueden seguir eso y obviamente hay muchas formas de empatarlo con las pruebas clínicas. Las pruebas genéticas también son muy importantes. Los bancos de genes, muchas veces cuando tienen alguna mutación genética o no, se les da un seguimiento para ver las diferencias que tienen con el resto de la población o si las medicinas están tratándolos de forma diferente y también si hay medicinas específicas que puedan desarrollar para estas mutaciones genéticas. Yo, de hecho, tengo una mutación genética y esto pues es algo bastante importante para mí y yo me pongo de voluntaria para cualquier prueba clínica en la que estén buscando a alguien que tenga la mutación genética específica que yo tengo. Y la forma de hacer esto muchas veces es gratuito a través de la Fundación de Parkinson, también la Fundación de Michael J. Fox, y únicamente te pasas un cotonete por tu nariz o tu boca, lo envías y cuando llegan los resultados pues tienes una conversación muy agradable con alguno de los especialistas o consejeros y ya. Te pueden poner en la prueba clínica. Los grupos de investigación de mercado también son muy importantes. Necesitamos verificar que de hecho sean legítimos con su doctor o con la fundación para asegurarnos que no están participando en algo que no deben. Y esto también provee vías para nuevos productos, medicamentos y que salgan más rápido al mercado. Si hay una necesidad tecnológica como aplicaciones, sitios electrónicos, plataformas, es muy bueno dar esta retroalimentación para las personas que no tienen Parkinson y que ellos puedan desarrollar algo que nos funcione a nosotros. Una categoría nueva muy interesante son los accesorios portables, como por ejemplo un iWatch o un Fitbit, pero sería algo muy específico para Parkinson, que pueda diagnosticar más rápido o prever el temblor, o ayudar con la progresión de algunas otras cosas específicas de la forma de caminar o el paso. Entonces, busquen esto porque se están probando. Algunas de las compañías de tecnología se están involucrando, recibiendo fondos para esto y creo que sería muy divertido ser parte de esta investigación y, por supuesto, pues siempre pueden recaudar fondos o donar dinero a las organizaciones que son impecables en su trabajo con las pruebas clínicas. Entonces, si no se involucran en una prueba clínica como tal o quieren hacer algo más aparte de eso, también pueden donar para que se lleven a cabo estas pruebas, pues muchas veces hay compañías pequeñas que tienen una idea y necesitan ayuda para comenzar con el desarrollo de un medicamento y esto podría ayudarles mucho. Y el programa de donación Brain and Body, que es el programa donde se dona tu cuerpo o tu cerebro para la investigación una vez que hayas fallecido, obviamente. Y es muy importante hacerlo para que se pueda hacer una autopsia y hacer investigación con su cerebro, su cuerpo y ver cómo se ven los pacientes de Parkinson y también utilizarlo junto con su cuidador, puesto que
comparten una vida juntos por 40 o 50 años y se pudiera hacer una comparación de la persona que tenía la enfermedad y la que no. Muchas personas en pareja deciden donar su cuerpo y su cerebro. Y bueno, esto es algo que los invito a hacer si es que están interesados. Ahora, ¿cómo pueden involucrarse como paciente? La mejor forma es hablar con su doctor en algunas de sus citas, o cuando vayan a verlo, o con el especialista de trastorno de movimiento sería ideal también, especialmente si está en una instalación que se dedique a la investigación o que estén actualizados, y preguntar qué tipo de pruebas clínicas tienen para ver cuáles podrían ser factibles para ustedes o no. También pueden registrarse para monitorear las pruebas en el área donde viven y pueden hacerlo con el buscador de pruebas de la Fundación de Michael J. Fox o con la Fundación de Parkinson, y podrán recibir una alerta cuando haya una prueba que coincida con las características de ustedes para no tener que estar buscando, sino solo llenar la información una vez y después recibir un email cuando haya algo que cumpla con su perfil. También pueden monitorear los sitios electrónicos, aunque esto lleva un poco más de tiempo, pero muchas veces sus doctores o estos buscadores de pruebas a lo mejor no conocen todo y pueden monitorear algunas páginas de internet en su área, en particular para instalaciones de investigación dentro de su área, así como programas nacionales. Ahora, al hacer esto, pues tendrán que estar un poco más involucrados porque en vez de que vengan ustedes van a tener que ir a buscarlas. Pero si les interesa, estoy segura que las personas valorarán mucho el que se propongan como voluntarios. Hay ciertos programas de investigación genética, como mencionamos antes. Pueden buscar información en la Fundación de Parkinson, así como la de Michael J. Fox. Y solo tienen que mandar su muestra por correo. Y también es muy importante hacerlos porque sabemos que la genética apenas está comenzando a entenderse con respecto al papel que juega en muchas de las cosas, incluyendo el Parkinson. Y es muy importante que nuevamente seamos parte de la solución y poder aportar un perfil genético para ver cómo esto afecta la progresión de la enfermedad. Y bueno, en general, ser curioso y presentarse, tener curiosidad sobre la enfermedad de Parkinson. No dejen que los controle. Investiguen lo más que puedan, busquen información, inviértanle tiempo, vuélvanse voluntarios y preséntense a las pruebas porque los va a ayudar a su familia, amigos, a ustedes y definitivamente a las próximas generaciones. Así que involúcrense. Y bueno, esta es una página que yo preparé únicamente para propósitos de investigación, para que puedan ver qué recursos hay disponibles, con quién tienen que hablar o los estudios en línea de genética que pueden encontrar o buscar y cómo pueden buscar pruebas clínicas en el área de Phoenix y en el resto del país también. Entonces aquí les puse estos links. Así que si quieren pueden en estos momentos tomarle una captura de pantalla a esta diapositiva o tomarle una foto con su celular para que después lo puedan checar. Y bueno, muchas gracias. Manténganse sanos y fuertes y les agradezco su atención. Y sí, de hecho, ¿cuál creen que es el porcentaje de pacientes en pruebas clínicas para Parkinson? Adivinen. Es muy bajo, es solo 1%. Así que si podemos aumentar este número y reclutar más rápido y pasar las etapas de las pruebas clínicas en un tiempo más corto, asegurándonos que después de varios meses podremos tener estos medicamentos en el mercado con mayor prontitud, pues mejor. Entonces, mientras más personas participen, más rápido se completa el estudio y el medicamento llega al mercado. Pero bueno, quisiera darles las gracias por haber estado con nosotros en este simposio de Parkinson y género, y si tienen preguntas me las pueden mandar por correo electrónico o hacérnoslas llegar y con mucho gusto se las respondemos. Y bueno, eso es todo. Gracias, cuídense y que estén muy bien.